Estamos en vivo a nivel nacional, son las 7 de la mañana con 1 minuto. Tras analizar los niveles de percepción de la corrupción en el sector público de 180 países, Ecuador se ubicó en el puesto 101. Este dato se dio a conocer el pasado día martes 31 de enero durante la presentación de los resultados del Barómetro de Corrupción 2022. Según cifras de Transparencia Internacional y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, si Ecuador se posicionó en el puesto 101, significa que obtuvo 36 puntos en el índice de percepción de la corrupción. El país que tenga 0 puntos significa que es muy corrupto y aquel que llegue a 100 es porque es muy transparente. De hecho, una de las metas del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 del actual gobierno es alcanzar el puesto 50. Sin embargo, los 36 puntos obtenidos en el 2022 no han variado en comparación con el 2021. Según la encuesta, 9 de cada 10 ecuatorianos considera que la corrupción es un problema muy grave. Cuando los hechos y personajes requieren respuesta, en Notihoy presenta Reacción Inmediata. Estamos en vivo saludando a esta hora de la mañana a Denise Zelaya, coordinadora del Observatorio Anticorrupción del Ecuador. Denise, muchas gracias por atender esta invitación. Coméntele al país cómo se realizó esta medición y qué elementos hay que destacar para arrancar. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Wilson, y buen día a todos quienes nos escuchan. Esta semana presentamos 2 estudios. El primero es el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que como Wilson ya comentó, Ecuador tiene una puntuación de 36 sobre 100. Pongámonos a pensar si esto fuera un examen en un colegio, es 3.6 sobre 10. No ha logrado Ecuador en su puntuación histórica pasar de los 40 puntos. Y también vemos que esto no es solo un problema del país, sino de la región. La región de América está atascada y tiene por 4º año consecutivo el mismo promedio de 43 puntos. ¿Cómo se debe entender? Yo le decía, el país que tenga 0 puntos significa que es muy corrupto. ¿Está bien esa, es correcto, esa afirmación? Y aquel que llegue a 100 es porque es más transparente. Más transparente. Es correcto. Ecuador con 36 puntos está en la posición más cerca de lo más corrupto que de transparente. Es una posición deficiente definitivamente, que muestra que no hemos tenido avance como país en los últimos años en materia de anticorrupción. Es importante puntualizar que este es un índice de percepción que mide únicamente el sector público. Uh-huh. No toma en cuenta la percepción de corrupción en el sector privado. Y por eso también decidimos hacer este año, por primera vez, un barómetro de la corrupción, específicamente midiendo la percepción ciudadana de cómo está el país y cómo se siente la ciudadanía con el ecosistema anticorrupción y en cómo se ve afectada también directamente por temas de soborno, en el uso de acceso a servicios básicos, por ejemplo, desde la ciudadanía. Ahora, Ecuador está en un promedio en América Latina. ¿Cuál es el país que se acerca más al 0, es decir, a muy corrupto? ¿Y cuáles son los países que están más cerca del 100, más transparentes? Los países nórdicos como Dinamarca, Noruega, y estos países son los que más se acercan a la transparencia. Y por último tenemos países que tienen una situación de conflicto prolongado, como Sudán del Sur. En el caso de América, Nicaragua, Venezuela y Haití son los países peor evaluados y Uruguay es el país mejor evaluado. Nicaragua, Venezuela y Haití. Sí, creo que no es ese el orden específico, pero son los 3 últimos puestos. Sí, son los 3 últimos puestos. ¿Y el mejor evaluado es Uruguay? Uruguay. En el índice de percepción de corrupción. ¿Cómo se realiza este sondeo, esta encuesta? ¿Cuál es la ficha técnica? ¿Cómo se puede entender para que la ciudadanía un poco tenga elementos para el análisis, Denise? El índice se realiza utilizando fuentes de 12 instituciones internacionales. Es un índice compuesto. Para estar dentro del índice, un país o territorio necesita estar en al menos 3 de estas fuentes. En el caso de Ecuador cuenta con 7 fuentes de información.
Estas fuentes tienen que ser actualizadas al menos cada 2 años. Y el índice compuesto se forma con estas cifras, ¿no? Como les mencionaba, esto solo mide percepción en el sector público. Y no es percepción de la ciudadanía, sino de agencias especializadas en temas como no temas es que electorales. salieron a la calle a hacer una encuesta al ciudadano común a preguntarle qué piensa sobre la corrupción en el sector público. No. Perfecto. Es de entidades específicas, pero nuestro barómetro, nuestro segundo informe, sí es una encuesta de percepción a la ciudadanía, de percepción y experiencia directa. Vamos a hablar de eso también. Pero ¿qué elementos más hay que destacar de este primer estudio, de este primer análisis del que estamos conversando, Denise? De este primer análisis, destacar que la región está estancada, que el país no ha avanzado mucho y que el país está por debajo de la media de América Latina. La media de América es 43 puntos y Ecuador tiene 36. Estamos por debajo. Ahora, ¿no ha contribuido al menos el anuncio de un gobierno que dice está luchando contra la corrupción, más allá de denuncias, me refiero específicamente a Ecuador, más allá de denuncias que han opacado el ejercicio y la gestión gubernamental? No se ha visto avance, es la misma puntuación 2022 que la que se tuvo en 2021. Y si comparamos 2020, hubo una bajada de 3 puntos. Bajamos del 2020. Desde 2020 o sea, a 2021. La cosa está peor ahora que en el 2020. Correcto. Tiene una percepción de corrupción más negativa a Ecuador de 2020 a 2021 y en 2022 tiene la misma puntuación que en 2021. Perfecto. Estas cifras surgen de un análisis a nivel internacional, pero el observatorio al cual usted representa, el Observatorio Anticorrupción de Ecuador, ¿es una instancia ciudadana? ¿Es una instancia que fue designada a través de qué tipo de mecanismo? ¿A quiénes representa? Un poco para entender también desde dónde salen estas cifras. Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una organización de la sociedad civil que es parte también de una red internacional, Transparencia Internacional, que está en más de 100 países. La red de Transparencia Internacional tiene una organización de sociedad civil en cada uno de estos países que actúa como representante y así se va formando este tema, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿algún elemento adicional de este primer estudio que usted considera que debe conocer la ciudadanía para luego pasar al otro estudio, ese sí de la percepción ciudadana? Un dato es que este estudio de percepción de corrupción en el sector público, este índice, es anual. Todos los años, entre enero y febrero, vamos a tener los resultados de este índice y podemos compararlos. Ahora, el otro estudio de percepción arroja algo que es, no sé si el reflejo de una realidad, pero es una percepción que tiene el ecuatoriano. 9 de cada 10 ecuatorianos considera que la corrupción es un problema muy grave. Este sí se basa en un sondeo a los ciudadanos, a los habitantes del territorio ecuatoriano. Denise. Correcto, Wilson. Esta fue una encuesta que realizamos entre julio y agosto de 2022 y es una muestra representativa que puede medir las regiones Sierra, Costa y Amazonía en el país y que se le preguntó a la ciudadanía sus percepciones. Como tú bien dices, uno de los datos más alarmantes es que el 93% de las personas afirma que la corrupción es un problema grande y afirma no tener suficiente confianza en el gobierno. ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Fueron preguntas específicas o es simplemente qué piensa usted de la corrupción en el país? Las preguntas, por ejemplo, es cómo evalúa una persona la corrupción en el país, y, como un problema pequeño, no es un problema grande, es un problema muy grande. ¿Es el universo el que marca la tendencia? ¿Cuál es el universo de consultados, por ejemplo? El universo de consultados son mujeres y hombres mayores de 18 años, que son partes de la región Amazonía, Sierra y Costa del país. Galápagos no está incluido porque tiene una población muy pequeña en número, ¿no?
pero ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Se puede 1.510. 1.510 en total. Correcto. Ya, las preguntas son absolutamente claras. La contestación es de manera verbal o se le entrega un pliego de preguntas y contesta a través de una respuesta escrita. Fue realizada cara a cara en hogares. Una persona le iba consultando las respuestas y podía ver en un dispositivo electrónico cómo el encuestador o la encuestadora iba anotándolas. Los partidos políticos en Ecuador son concebidos como las instituciones más corruptas del país. Esto llama mucho la atención. Esta es una de las respuestas de la ciudadanía. Correcto. 65% de las personas en Ecuador creen que la mayoría o todas las personas que son parte de los partidos políticos son corruptas. La mitad de las personas en Ecuador cree que las decisiones en el país son tomadas por grupos pequeños de poder y que ellos colocan su beneficio personal sobre el colectivo. Es otra de las respuestas. Correcto, Wilson. El porcentaje también es alto. Es alto. Perfecto. ¿Qué otras interrogantes? Por ejemplo, 7 de cada 10 personas, estoy revisando algunos datos de este barómetro, 7 de cada 10 personas en Ecuador consideran que los contratos con el Estado solo se pueden ganar con dinero o con contactos. Así es, Wilson. Con padrinos, ¿no? Es correcto. Y ahí también podemos ver que las personas tienen la percepción de que el financiamiento político también influye en los contratos estatales. Que, por ejemplo, en los gobiernos locales o en los gobiernos nacionales, las autoridades otorgan contratos a quienes les apoyaron durante sus campañas. Esa es la percepción de 6 de cada 10. Les devuelven los favores, diríamos de alguna manera. Sí. Ahora, el 61% de los encuestados cree que las autoridades nombran a partidarios, familiares o amigos en puestos claves de un gobierno. Eso también es revelador, ¿no? Claro, y este es un tema que ha estado en la palestra pública en las últimas semanas por diferentes casos. Pero también hay que decir que es un tema recurrente en varios gobiernos a lo largo de la historia de Ecuador. El gran cuñado, el gran padrino, y podemos mencionar ahí una cantidad, el primo Pedro y algunos otros casos que son absolutamente frescos y puntuales, Denise. Sí, casos frescos y también casos históricos. Además, el 62% de las personas reconocen haber usado contactos personales o haber pedido favores para acceder a un servicio público. Y esto es preocupante porque cuando los servicios no están funcionando bien, cuando hay mucha discrecionalidad, hay poca transparencia, las personas no tienen claro cómo hacer un trámite, entonces son las condiciones perfectas para que existan más corrupción, más uso de contactos personales, más pago de sobornos. Por ejemplo, si yo tardo muchos meses en poder sacar mi cédula, es más posible que esto suceda, el pago de sobornos o el uso de contactos personales. El 44% de los encuestados dice estar de acuerdo con que un gobierno sea corrupto si a cambio realiza obras a favor de la ciudadanía. Esto es absolutamente preocupante porque este adagio, digamos, es que haga obra aunque robe. Es algo inadmisible, Denise. Estamos Correcto. dialogando con Denise Zelaya, coordinadora del Observatorio Anticorrupción del Ecuador. Así es, Wilson, nos dice que 1 de cada 3 personas está de acuerdo con esa frase popular de robó pero hizo obras. Y ahí nos tenemos que preguntar también, nos llama a la reflexión colectiva de cómo podemos mejorar estos temas como sociedad, ¿no? Desde todos los sectores. Ustedes en este estudio analizan el tema y proyectan cómo se deben enfrentar estos problemas. ¿Hay algún paso adicional que da el estudio más allá del diagnóstico? ¿No se queda únicamente en el diagnóstico, Denise? Sí, Wilson, al final del estudio podemos encontrar algunas recomendaciones. Hay temas que nos preocupan también, como que no se está trabajando el tema de corrupción con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva también de género, porque la corrupción no nos afecta a todas y a todos por igual. La sextorsión, que es un término que me llamó la atención. Sextorsión, ¿esto se refiere a sexo?
Es cuando en lugar cuando existe un abuso de poder y yo en lugar de pedir un soborno como funcionario público, pido un tema sexual a una víctima. Y esto evidentemente da una cifra interesante. En América Latina y el Caribe, el 71% de las personas consideran que la sextorsión o la extorsión sexual ocurre al menos ocasionalmente, mientras que en Ecuador el 65%, solo el 8% de las personas en Ecuador consideran que la sextorsión nunca ocurre. Sí, Wilson, y además de eso tenemos el dato de que 1 de cada 5 personas en Ecuador ha sido víctima directa de sextorsión o conoce a una persona que ha sido víctima directa. ¿Algún otro elemento de este interesante estudio? A propósito, tengo en mis manos y por eso he podido detallar algunos temas. Por ejemplo, la corrupción por institución o grupo, dice porcentaje de personas que sostiene que la mayoría o todas las personas de estos grupos o instituciones son corruptas. Ahí voy con partidos políticos, ya hablamos del 65%. Asambleístas, el 63%. ¿Qué razonamiento se hace en este puntual tema? Bueno, hemos visto a lo largo de muchos años diferentes casos de corrupción en la Asamblea Nacional, por ejemplo, los temas de diezmos o de votaciones irregulares, etcétera, etcétera, y esto va calando en la percepción ciudadana sobre posibles actos de corrupción en la Asamblea Nacional, ¿no? Además de que la Asamblea Nacional es un ente político que tiene muchos cuestionamientos en su funcionamiento por parte de la ciudadanía. Y además tiene una relación directa con la percepción de los partidos políticos, porque los actores en la Asamblea obviamente son los bloques legislativos que pertenecen a partidos políticos, Denise. Correcto, Wilson, pero si vemos las siguientes categorías que son jueces y presidente, vemos entonces... Jueces y magistrados, ¿no? 58%. Sí, jueces y magistrados y luego el presidente y los funcionarios de su despacho, vemos que es una percepción de corrupción generalizada para todas las funciones del Estado. 58%. Es un porcentaje bastante alto. En quinta posición tenemos el sector bancario, que llama mucho la atención porque es la diferencia más grande de todas las categorías con la región América Latina y el Caribe. Pero esto sí se refiere al sector privado, bancario. Sí, Banqueros. tenemos dos, banqueros y empresarios tenemos también de categoría, pero ellos tienen una mejor, mejor percepción. Correcto. Positiva, digamos. No positiva, el 44% de las personas piensa que los empresarios son todos o casi todos corruptos, pero en el caso de los banqueros es el 57%. Y es una gran diferencia con la región, porque en la región únicamente 33% de las personas piensan que los banqueros son todos o casi todos corruptos. Es una diferencia de 24 puntos. Perfecto. Ahora, vamos a analizar estos porcentajes porque son interesantes. Se mide también a funcionarios del gobierno nacional, 57%, incluyendo a los ministros. Representantes del gobierno local, incluidos alcaldes y prefectos, 55%. Policía Nacional, 44%. Empresarios, lo que usted decía, 44%, Denise. Organizaciones no gubernamentales, 35%. Y periodistas, 35%. ¿Qué decir frente a estos porcentajes de estos sectores que he mencionado, incluidos los periodistas? Claro, en el caso de los periodistas también es interesante, es el segundo grupo que tiene una diferencia más marcada con la región después de los banqueros, es una diferencia de 14 puntos y esto puede deberse en parte al discurso estigmatizante que se ha repetido durante muchos años y en alguna forma también se sigue repitiendo contra los medios de comunicación. Prensa corrupta, por ejemplo, esa frase todavía claro, suena prensa en los corrupta oídos. o querer diferenciar entre periodistas serios, periodistas buenos, periodistas malos, desde el poder. Prensa mercantilista, por ejemplo, que era otra de las frases que utilizaba un gobernante reiteradamente en sus alocuciones sabatinas. Correcto, y entonces vemos cómo este discurso estigmatizante ha calado en la percepción ciudadana que piensa que 35% de las personas piensan que todos o casi todos los periodistas son corruptos. Algo curioso, la Policía Nacional, 44%, frente al promedio
de 45% es casi similar, ¿no? De América Latina, ¿no? Es el único grupo que está por debajo de la media de América Latina. Hay que resaltar que este estudio la encuesta fue realizada entre julio y agosto de 2022. Luego, unos meses después, empezaron a salir algunos casos de irregularidades en la Policía Nacional. Claro, fue en septiembre el tema de María Belén Bernal, por ejemplo. Fue la medición antes de este caso tan bullado y tan mediatizado. Así es, Wilson. Esta medición se realizó antes de ese caso y también antes de que empezara a cobrar aún más fuerza los casos de posibles narcogenerales y demás. Pero en este caso también tenemos que ver que estamos casi siempre hablando de posibles casos de corrupción en la cúpula de la policía, pero no de los posibles casos de corrupción en el día a día con servicios básicos que la policía presta, por ejemplo, en las zonas migratorias, por ejemplo, en el control de tránsito que hacen en algunas provincias, y que esto afecta de forma directa a la ciudadanía. Es por eso que cuando medimos los temas de soborno y uso de contactos para acceder a servicios básicos, es la Policía Nacional la institución en la que más se reporta estas situaciones por parte de la ciudadanía. Ahí están a la cola los mejores posicionados, digámoslo de alguna manera, líderes religiosos, 34% en Ecuador, frente a un 27% en América Latina. Sí, líderes religiosos y también el grupo mejor evaluado son los militares, que no tenemos los datos regionales, pero decidimos desde Ecuador incluir este grupo porque nos parecía interesante obtener el dato. Tanto de partidos políticos como de militares no se tienen los resultados de América Latina y el Caribe, solo de Ecuador. Pero en cuanto a militares que ahora también están en cuestionamiento, por una serie de hechos que sucedieron incluso en un pasado reciente. Hablamos, por ejemplo, del caso Don Nasa en Ecuador, de aquel caballero que luego terminó asesinado con una captadora de dinero en donde estaban involucrados elementos de la fuerza militar. Este es uno de los temas. El otro, el tema del radar y el atentado que sufrió en Montecristi, en la provincia de Manabí, que determina que estuvo en custodia de los propios militares y sin embargo el radar fue destruido. Ese radar era para controlar el tráfico aéreo irregular de avionetas relacionadas con la actividad del narcotráfico, Denise, y eso hay que decirlo. Aquí no refleja prácticamente este tipo de elementos y de situaciones que ahora mismo están en el tapete de discusiones, ¿no? Claro, la respuesta de la ciudadanía ha sido decir que el 30% de los militares el 30% de las personas sostiene que todos o casi todos los militares son corruptos, pero es el grupo mejor evaluado. Esa es la respuesta de la ciudadanía, pero por supuesto, como tú bien mencionas, Wilson, en los últimos meses y a lo largo de la historia se han develado diferentes casos de posible corrupción que involucran a los militares. Aquí hay una gran diferencia con la policía y es que la policía tiene facciones. Podemos ver, por ejemplo, algunos audios que filtran de sus cabezas o de diferentes generales desde la misma policía, pero esto no suele suceder con los militares. Son más disciplinados y es una institución más cerrada, entonces es más difícil también para la ciudadanía enterarse de lo que sucede dentro de las Fuerzas Armadas. Son elementos importantísimos. Me detengo también en este otro tema que ya lo topamos tangencialmente. Porcentaje de personas que utilizaron un servicio en los últimos 12 meses y pagaron un soborno, entregaron un regalo o hicieron un favor para obtener lo que necesitaban. La Policía Nacional, 28%, el promedio regional, 24%. Está en lo cierto, ¿no es cierto? Proveedor de servicio público, 27%, el promedio regional, 19%, 27% en Ecuador. Hospital público, 22% Ecuador, 15% regional. Escuela o colegio público, 17% Ecuador, 12% regional. Oficina gubernamental para obtener un documento, 17%. Ecuador, no hay registro a nivel regional, y Centro de Educación Superior 16% frente a un 10% regional. Son también elementos que
son dignos de destacar, Denise. Sí, Wilson, y aquí podemos ver que todos estos servicios están por arriba, el uso de sobornos está por arriba de la media de América Latina y el Caribe. En otras palabras, en Ecuador se utilizan más sobornos que en la media de la región para poder acceder a servicios básicos. Esto es un tema que nos preocupa mucho porque profundiza la exclusión y la desigualdad en el país. Las personas que pueden pagar el soborno porque tienen dinero para hacerlo, acceden al servicio de salud, mientras que quien no tiene la plata queda excluido. Eso pudimos ver durante la pandemia, por ejemplo, cuando las camas para poder ser ingresado al hospital durante el COVID-19 costaban $200, $300. Eso se ha reportado por parte de la ciudadanía. Ahora, finalizo, Denise, estamos dialogando con Denise Zelaya, coordinadora del Observatorio Anticorrupción Ecuador. El enfoque de género, y ahí hay datos interesantes que me gustaría que usted los destaque, porque el 26% de las mujeres que tuvieron contacto con al menos uno de los 6 servicios incluidos en la encuesta aseguran que pagaron un soborno. Esta cifra es ligeramente mayor en el caso de los hombres, donde el porcentaje asciende al 29%. Hay datos que devienen de este tema puntual. Hay una diferencia de género en los datos en general. Las mujeres tienden a tener más contacto con instituciones como los centros de salud o los centros de educación básica. Y al tener más contacto con estos centros reportan más uso de sobornos para la educación y la salud. En cambio, los hombres reportan más uso de sobornos para instituciones como la Policía Nacional. ¿Algún elemento adicional que quiera destacar que no lo hemos abordado, que es importante que conozca la ciudadanía de estos interesantes estudios? Wilson, nada más invitarles a leer el informe completo que pueden encontrar en la página web de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y ahí también, anexo, pueden encontrar las bases de datos con todos los resultados para que también ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y hacer sus propios análisis. Denise, es un gusto haberla tenido aquí con nosotros, dándonos estos temas no tan halagadores, pero importantes para clarificar y saber la realidad que se vive en el país y que se percibe en el país. Denise Zelaya, coordinadora del Observatorio Anticorrupción del Ecuador, en diálogo con Noti Hoy. Hacemos una pausa, no se vayan.